Tengo una pregunta concreta que tiene que ver en el marco de este debate que se generó por el proyecto de carrera médica profesional que ha propuesto el CIPROSAPUNE, pero no puedo dejar de decir, porque el inicio de esta intervención de la propia ministra es la atención que se supone el Ministerio de Salud tuvo o tiene que tener con respecto al sistema público de salud, que en eso no coincidimos para nada. Creo que los hechos hablaron por sí solos, hubo toda una situación a principios de este año que no podemos desconocer, y es en ese marco que se dio, porque esto también lo venimos analizando acá en la legislatura, en el marco del proyecto, de que originó de alguna manera la posibilidad de que se abra el debate del proyecto que ha presentado CIPROSAPUNE, y tiene que ver con el conflicto de los autoconvocados y las autoconvocadas. Y debo decirlo porque si no me parece que es descontextualizado de cuánto verdaderamente el Estado provincial pone en consideración ese recurso. Yo lo tengo que decir porque fue así, incluso en aquel momento, creo que acá vamos a coincidir con varios diputados y diputadas, exigíamos también la presencia de la ministra acá en la legislatura para discutir una situación que había atravesado todas las barreras que nos pudiéramos imaginar, y nos parece que no es un dato menor. Entonces no puedo dejar de decir de que en esa caracterización que se planteó al principio de esta intervención no coincidimos, no compartimos, y los hechos hablaron por sí solos. Y partiendo de esa base, ¿no?, de que este proyecto ingresa a la legislatura para su debate, producto de ese fenómeno que empujó de alguna manera a tener que poner en consideración esta discusión, hubo que resolver el conflicto de salud, hubo una intervención de ATE, de alguna manera, para poder encauzar algo que estaba fuera de control para el Estado, pero que tiene que ver con que, y a esto va la pregunta, de que hay una necesidad de discutir la participación, tanto de CIPROSAPUNE como del CEN, en las discusiones en el marco del convenio colectivo de trabajo. Digo, lo están reclamando, ¿no? Los distintos gremios están reclamando la apertura del debate en el marco del convenio colectivo de trabajo, donde entendemos nosotros debería intervenir este proyecto que está presentado por CIPROSAPUNE. Ese vendría a ser el organismo natural, donde debería resolverse la cuestión que está planteando, porque entendemos que lo que reclama CIPROSAPUNE es un derecho. Y han puesto en todo ese desarrollo... Gracias. Entendemos que en el marco de la propuesta de CIPROSAPUNE están contemplados derechos y reclamos que atiendan a la necesidad de los profesionales del sistema público de salud. Eso no lo negamos. Pero entendemos que esta discusión termina generando esta intrínseca, de alguna manera, por no reconocer a quienes legítimamente, pero hay un problema de legalidad, pero es legítimo, son organizaciones conformadas. Estoy hablando de CIPROSAPUNE y el CEN, que tienen la simple inscripción, y eso le ha limitado a intervenir en el marco del convenio colectivo de trabajo para poder resolver un reclamo que tiene mucha legitimidad. ¿Está bien? Entonces, en concreto, nosotros la pregunta es si se está discutiendo del Ministerio de Salud o del Ejecutivo de alguna manera de que esta decisión política, porque es una decisión política, que esté esa posibilidad para discutir en ese órgano natural, que sabemos que tiene límite, que lo planteamos en la última reunión de comisión, que sabemos que falta un aspecto que no es menor, que es el democrático, para que se pueda desarrollar un debate de todos los sectores que son partes en una tensión entre trabajadores y trabajadoras, cuando entendemos, y la pandemia dejó en evidencia esa capacidad de equipo que tuvo todo el sistema. Y esto hablo desde el camillero, desde el auxiliar, hasta el profesional, ¿no? Esto no, para nosotros es así. Entonces la pregunta es concreta. Si en el marco de la reapertura que se está pidiendo para las paritarias, digamos, dentro del convenio colectivo de trabajo, se va a disponer esta discusión de legitimar que son sectores que son sectores vivos y que tienen reclamos pendientes, porque si no, esta discusión acá es muy intrínseca. Yo porque quiero salir de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Creo que ahí hay un debate que tiene particularidades, pero acá me parece que hay un problema político de fondo, y es que se lo ha excluido, no ahora, sino incluso en el marco de la discusión del convenio colectivo de trabajo. Entonces entendemos que debe ser reconocido para que puedan tener su participación activa, democrática, y poder hacer los aportes que están planteados en este proyecto de ley de CIPROSAPUNE. Gracias. Gracias, diputado Andrés Blanco. ¿Hacemos una pregunta más, ministra? Sí, podemos hacer otra más. Yo me voy anotando para no perderme. Gracias.
me había anotado algunas cositas. La primera pregunta estaba un poco relacionada a cuáles serían los temas pendientes, ¿no? Según se me había preguntado eso. ¿Cuáles eran los temas pendientes de seguir considerando? Nosotros pensamos que, a ver, volvemos otra vez a lo que decía antes. Sí, es verdad que hubo un equipo puntualmente trabajando en el tema del proyecto, un equipo desde el ministerio, que no necesariamente significa que todo quedó absolutamente consensuado, sino que se trabajó para poder traducirle a los legisladores todas las dudas que tuvieran acerca de esto. En ese proyecto, seguramente, digamos, hay algunas consideraciones que nosotros hacemos, y es que, por ejemplo, si bien trabaja un tema importante, que es el tema de las conducciones, no es un tema menor que a las conducciones aún no se las haya participado en el hecho de poder trabajar o de poder revisar o de poder mirar, dadas las singularidades que tiene la conducción, ¿qué otros temas la conducción o sobre sí misma opina acerca de este proyecto? ¿Sí? Nos parece importantísimo. Nosotros hace muy poquito tuvimos una reunión, hace un mes aproximadamente, donde nos juntamos todas las conducciones del público como del privado. Allí estaban los directores médicos y los dueños de las clínicas privadas, y estaban también los directores de los 30 hospitales, estaban los jefes y jefas de zona y también las direcciones provinciales del ministerio. ¿Y cuál, digamos, fue la conclusión? Voy a dar dos conclusiones que fueron fundamentales y que para nosotros son muy fuertes. La primera conclusión a la que se llega es un trabajo en conjunto acerca de, que ustedes no desconocen, las cirugías que en algún momento se tuvieron que dejar de programar para poder atender a los pacientes COVID. Y entonces, ¿cómo trabajar? Y de hecho ya lo estamos haciendo para poder disminuir esa extensa lista que tenemos que garantizar, ¿no? esa atención. Y la segunda propuesta que surge de esa reunión, de esa convocatoria que hemos hecho con todas las conducciones, justamente estaba el tema de lo que nosotros mal llamamos, y lo voy a decir una sola vez, recurso humano, porque no es un recurso, nosotros somos personas, y cuando hablamos de las personas debemos nominarlas de otro modo, el talento humano, y entonces, ¿cómo, digamos, se pide desde esa mesa una necesidad de regular por parte del ministerio, como el rol que tiene el ministerio no solo de regular, sino de normatizar y demás, la situación del talento humano, ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué voy a esto? Porque a nosotros nos pareció que, digamos, ¿cuál es la política, no? Ese fue el planteo, tanto desde el subsector público como desde el subsector privado. ¿Cuál va a ser la política que va a tener el ministerio en trabajar todo lo que concierne, ¿sí?, al equipo de salud completo? Nadie estaba pensando en si una ley es más abarcativa que otra, o si nadie habló de una ley, de ninguna ley se habló ahí, ¿sí? Se habló de la situación de salud, y en función de que cuando nosotros hablamos de talento humano, no podemos dejar de pensar la otra pata, o sea, sí o sí, de qué salud estamos garantizando hoy a la provincia. Entonces, nos parece importante la opinión de las conducciones, ¿sí? Vuelvo a esto que decía antes, falta la opinión de las conducciones. Sí, falta. ¿Podemos nosotros hablar por las conducciones? Bueno, habrá que revisar si realmente podemos nosotros, o puede un proyecto, o puede una ley hablar de las conducciones sin la participación de las conducciones. Yo creo que no, porque las conducciones son ultra necesarias.
porque son las que llevan adelante las políticas sanitarias de la provincia. Eso por un lado. Luego sí habrá que dirimir justamente si en esto que me preguntaban, la necesidad de que participe o no el CEN o el CIPROSAPUNE. Bueno, si es una decisión política o no, también es una cuestión a revisar dentro de la legítima, si es legítimo tener, y eso no me pertenece, digo, a mí como parte del Ejecutivo, sino creo que está en este ámbito, y lo podemos discutir, pero está en este ámbito, si realmente la ley es legítima en trabajar el tema de los profesionales como parte de un equipo de salud, o no, digamos, y qué normativas dentro de la democracia sindical hay para poder salir con ese tema, o sea, esto del artículo 1, bueno, todas esas cuestiones que me parece que corresponden a trabajarlas en este ámbito. Y es verdad, el diputado Blanco planteaba el tema del conflicto de los autoconvocados. Sí, claro, o sea, nosotros no negamos esos conflictos, fueron graves y fueron gravísimos para la comunidad. Fueron tan graves que todavía nos quedan las secuelas de esos conflictos. Y cuando hay un conflicto, cuando hay un paro, cuando hay una huelga, por más legítima que sea, siempre la persona que queda a la deriva es el paciente o es el usuario de un servicio de atención. Siempre, por más legítima que sea la necesidad de trabajar o desarrollar algún tipo de ley o normativa. Y a nosotros nos preocupó muchísimo, o sea, no es un tema que nos resultó gratuito para la salud de las personas. Lo mismo que nos pasa no solo con aquellas autoconvocados, sino aquellas personas, digamos, que en ese momento se autoconvocaron, sino también con las corporaciones, o sea, tenemos múltiples dimensiones que trabajar y que tratar para lograr llegar a una salud como corresponde, ¿sí? Estamos en un momento clave también, y esto tampoco hay que negarlo. Tuvimos 2 años de pandemia, ¿sí? La pandemia no se terminó, pero fueron 2 años tremendamente angustiantes y tremendamente que horadaron también la situación de salud de las personas, ¿sí? Porque nosotros teníamos que dedicarnos a atender el COVID, pero no nos dedicamos quizá a atender otras patologías. Entonces, en esa crisis, digamos, de salud en donde nos metemos con la pandemia, en esos tremendos intereses que van surgiendo, intereses muchas veces encontrados de distintas corporaciones, en este transitar de 50 años del plan de salud como historia, en la falta, en el contexto social tan complejo en el que estamos, nos parece que justamente hoy debemos tener un debate mucho más amplio que pensar que solamente con una ley podamos resolver una situación de salud. ¿Sí? La salud en el ámbito del ministerio, trabajarla ahí, realmente si nosotros pensamos que con trabajar una ley, con trabajar dentro del ámbito del ministerio, una situación de salud, nosotros vamos a resolverlo solos, ¿no? Realmente es un error. El problema de salud, que no es ajeno a otros países, que no es, de hecho nosotros hacemos siempre comparaciones, y en otros países tenemos también ineficiencias, y bueno, nosotros tenemos que revisar cuáles son esas ineficiencias, y entre el conjunto de las personas, en el conjunto de la sociedad, hacer ese debate. Tener un gasto superior a unos indicadores de salud. Tenemos que tener justamente un equilibrio en eso. Bueno, hay países que están trabajando para eso y nosotros tenemos que ir por eso. Entonces, cuando siempre surge en esta cuestión, esta ley solucionaría los problemas, o si el convenio
solucionó algún problema? Creemos que justamente la respuesta es una cuestión mucho más amplia. No hay una ley que solucione si no hay un montón de actores involucrados, incluidos los pacientes y los usuarios del sistema de salud, los legisladores, el CIPROSAPUNE, ATE, el CEN, todos los gremios, trabajando y revisando, ¿sí?, el problema, el subsector privado también, porque la pandemia nos demostró que nosotros necesitábamos, y mucho, trabajar en conjunto. Y lo logramos hacer porque tenemos un sistema de salud que realmente tiene una historia que hace que sea un sistema de salud fuerte, de los prácticamente únicos dentro de por lo menos de Argentina. Que cuando nosotros mostrábamos el trabajo que se venía haciendo, al resto del país le parecía imposible. Y nosotros logramos trabajar en el conjunto entre el subsector público y el privado, y eso hay que mirarlo también. Cuando hablamos de las personas que trabajan en un lado y que trabajan en el otro. Bueno, habrá que revisar qué tan podemos trabajar ese equilibrio para poder producir una mejor salud para todos y para todas. Si preguntaba puntualmente si se dificultaba la dedicación exclusiva, y si hay cuestiones, yo creo que todo es mejorable. O sea, creo que hay muchas cuestiones que también quedaron dentro del convenio que hay que mejorar. Esto no lo digo solamente yo, o sea, hay que seguir trabajando dentro de lo que tenemos para poder mejorar la situación del sector salud.